¿Pagará en efectivo o con tarjeta de crédito? ¿Pagará en efectivo o con tarjeta de crédito? ¿Hay una mesa disponible? ¿Hay una mesa disponible? ¿Has estado alguna vez en Canadá? ¿Has estado alguna vez en Canadá? Estoy esperando el bus. Estoy esperando el bus. Quiero enviar esta carta a Pakistán. Quiero enviar esta carta a Pakistán. Su temperatura es normal. Su temperatura es normal. Me gusta esta foto. Me gusta esta foto. No me gusta hablar en público. No me gusta hablar en público. Yo hablo un poco de inglés. Yo hablo un poco de inglés. Cierra los ojos, por favor. Cierra los ojos, por favor. Ya hemos terminado nuestro trabajo. Ya hemos terminado nuestro trabajo. Mañana es el Día de la Madre. Mañana es el Día de la Madre. Él es bueno conduciendo. Él es bueno conduciendo. Todos quieren ser felices. Todos quieren ser felices. Todos estábamos en silencio. Todos estábamos en silencio. La puerta está abierta ahora. La puerta está abierta ahora. Desayune a las 8 en punto. Desayune a las 8 en punto. Holanda es un país pequeño. Holanda es un país pequeño. Un caballo corre rápido. Un caballo corre rápido.
Déjame solo, por favor. Déjame solo, por favor. Le gustan los gatos negros. Le gustan los gatos negros. Llegamos a la oficina a tiempo. Llegamos a la oficina a tiempo. Está en el octavo piso. Está en el octavo piso. Yo vivo en el octavo piso. Yo vivo en el octavo piso. Él conoce a mucha gente. Él conoce a mucha gente. ¿Qué sueles hacer los domingos? ¿Qué sueles hacer los domingos? ¿Quieres otra manzana? ¿Quieres otra manzana? ¿Él es amigo de quién? ¿Él es amigo de quién? Limpiar el ventilador. Limpiar el ventilador. El sofá es cómodo. El sofá es cómodo. El sofá es cómodo para sentarse. El sofá es cómodo para sentarse.